hemos venido estos últimos domingos, nos ha venido impartiendo el Señor a través de nuestro apóstol y de los pastores que han estado acá compartiendo con nosotros acerca de la paternidad de Dios. Amén. Y siempre nosotros tenemos la expresión de decir, conocemos al Señor, pero creemos que en realidad nunca vamos a terminar de conocer al Señor, porque la Escritura dice que los cielos de los cielos no le pueden contener. Así que lo que nosotros conocemos es lo que se nos ha revelado de Él, es una porción del Señor. Pero hay mucho más aún que conocer, que disfrutar y que experimentar. ¿Cuántos creen en ese lugar? Me ayuda y le dice al que está a su lado, dígale, hay mucho más del Señor aún que conocer, experimentar y disfrutar. Así que hemos sido impartidos estas últimas semanas acerca del amor del Padre, de la voz, de la identidad nuestra como hijos del Señor, de la honra del Padre, de la disciplina. Y la semana pasada el Señor nos habló acerca del amor del mundo y el amor del Padre. Amén. Y sin duda hay muchas expresiones con las que nosotros podemos definir a Dios como Señor, como amigo, como nuestro Salvador, ¿cierto? Pero no hay un título que pueda definir mejor a Dios que el de Padre. Y no hay un título que nos pueda definir mejor a nosotros que el de hijos. La gente comúnmente piensa que todos somos hijos de Dios. Amén. La gente que no se congrega, que no ha tenido una experiencia con el Señor, dice que todos somos hijos de Dios. Sin embargo, la Escritura no es lo que nos enseña, sino que más bien hace una distinción y una diferencia entre ser creación de Dios y entre ser hijos de Dios. Eso lo podemos encontrar en el libro de Juan, en el capítulo 1, en el verso 12. Dice, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que todos nosotros y todas las personas que habitan este planeta son creación de Dios, pero solo los que le recibieron y los que creen en su nombre tienen el poder, tienen la autoridad de ser llamados hijos de Dios. ¿Cuántos de eso hay en este lugar? Amén. Así que un ateo no podríamos decir de un incrédulo, de un ateo que es un hijo. Amén. Porque no ha creído, que es la condición que nos pone acá la Escritura. Y me gusta mucho el versículo porque dice que les dio la potestad, nos dio el poder. Y esa palabra en el original significa dunamis, que nos está hablando de un derecho legal. Hay una legalidad para los que han creído, para los que le recibieron y para los que estamos en este lugar y hemos nacido de nuevo. ¿Cuántos han nacido de nuevo? Maravilloso. Y quiero centrarme en dos condiciones que tienen que darse para que nosotros podamos decir que alguien es el padre, ¿cierto?, de un hijo, o es hijo de su padre. Esas dos condiciones son lo genético y lo legal. Ya, esos son los dos aspectos por los cuales nosotros podemos llamar a alguien hijo de alguien, valga la redundancia. Y eso lo podemos encontrar en el libro de Juan, en el mismo versículo que acabamos de leer, en el mismo capítulo, pero el versículo siguiente. Leímos recién que a todos los que le recibieron y creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y el verso 13 dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Y eso qué significa? Primero significa que la paternidad de Dios no se hereda de una manera natural, ¿ya? No porque mis padres iban a la iglesia, ahora eran cristianos, ¿cierto? Los hijos de una manera como automática tienen esa misma condición. Porque no es algo que se expresa de una manera natural, sino que nuestros hijos
también tendrá que un día tener su propia revelación, su propia experiencia y su propia fe en relación al Señor y a su paternidad. Y sin duda nosotros podemos cooperar para eso, creyendo primero que es una promesa del Señor y lo segundo poniéndolos en el lugar donde van a estar recibiendo la palabra. Dice que no es voluntad de carne, así que no es el resultado de deseos o esfuerzos humanos, ¿ya? Aunque participaron, ¿cierto?, humanos, y podríamos decir que también el deseo para que pudiera usted estar en este plano, ¿cierto? Sin duda, el que usted haya nacido y haya venido a existencia y hoy día sea llamado un hijo y una hija del Señor, no es algo que usted hizo por sus propias fuerzas. Amén. Es más, no hicimos nada por nosotros mismos. Creemos que hemos sido escogidos y llamados por el Señor solamente por su voluntad. De hecho, en los primeros versículos del libro de Efesios, la palabra dice que antes de crear el mundo, Dios nos había llamado. Así que si usted se ha hecho la pregunta que yo también antes me hacía, que fue como, ¿qué habrá visto el Señor en mí? ¿Habrá visto mi corazón? ¿Habrá visto mi deseo? El Señor no vio nada de eso, sino que es una voluntad que Él tomó mucho antes siquiera de que nosotros pudiéramos estar en este plano. Y sin duda, si usted está aquí hoy día, también es una voluntad y una determinación del Señor. Aunque usted crea que se levantó y se esforzó por estar acá y le costó quizás igual que a nosotros sacar a los hijos de la cama en la mañana, ¿cierto? Día domingo. Pero la palabra dice que es Él el que pone el querer y el hacer en nosotros. Así que hay una voluntad mucho mayor que la suya, que la ha traído a este lugar, y es porque Él tiene un plan para usted, Él tiene una palabra para usted, Él tiene una vida que ha sido impartida en la cual quiere que nosotros podamos crecer todos los días. Y dice, ni de voluntad de varón, porque no es una planificación o una decisión humana. Así que podemos entender que es una decisión totalmente unilateral del Señor. Amén. Así que Dios nos escogió como su hijo, Dios tomó la iniciativa para hacerlo, porque Dios nos predestinó para Él. Dios escribió nuestra historia antes de que nosotros pusiéramos siquiera un pie en este mundo y nos predestinó mucho antes de que fuéramos puestos en el vientre de una mujer. Amén. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y hablamos de estas dos condiciones para que alguien pudiera decirse hijo de alguien. Y dijimos que era lo biológico o lo genético, y es la palabra que la Escritura acá está mencionando para decir que fuimos engendrados por Dios. ¿Ya? Nosotros fuimos creados en un diseño original como hijos, pero ese diseño se rompió cuando Adán y Eva comieron ese fruto, desobedecieron y el pecado entró en el mundo y salimos de ese diseño original de Dios para nosotros, pero en Jesucristo ha sido restaurado. Y la Escritura en el libro de Efesios, que lo citábamos también recién, en el capítulo 1, habla de la adopción, ¿cierto?, de nosotros como hijos de Dios, pero cuando nosotros creímos y le recibimos, como dice en el libro de Juan, lo que ocurre allí es un nuevo nacimiento. Y en ese nuevo nacimiento es donde nosotros somos engendrados por Dios en una nueva naturaleza y ahora tenemos la naturaleza de nuestro Padre. Amén. Y la palabra engendrar, yo sé que cada uno tenemos una noción de lo que significa, ¿cierto? Viene de un latín ingenerare, que es de donde viene la palabra gen. Y su significado es dar ser a algo, o en un sentido biológico, engendrar, procrear o dar origen a una vida. Es el acto en el cual un ser vivo se reproduce en su descendencia.
Y en ese proceso de ser engendrado lo que hace es heredar su genética. Y aquí los que saben de biología me perdonan por estas explicaciones quizás tan básicas, pero es para que podamos ir entendiendo desde un paralelo natural, también expresiones espirituales que el Señor usa en la Escritura, ¿cierto? Y que quizás desde algo concreto lo podemos comprender mucho mejor. Así que usted sabe que en cada célula de su cuerpo usted tiene un material llamado ADN, ¿verdad? Sí. Y si nunca ha hablado en lengua, usted puede decir hartas veces ácido desoxirribonucleico, lo dice rapidito, lo repite, va a fluir las lenguas. Y eso es una información, un código, ¿cierto?, que está escrito en cada célula de nuestro cuerpo. Y cuando Dios hace la creación en el libro de Génesis, dice que todas las criaturas que Él creó, todo lo vivo, dice que se reproduzca según su especie, se reproduzca según su código genético, y donde se va a traspasar todas estas características de la misma especie, ¿cierto? En este caso del padre a un hijo. Así que Dios no solo nos adoptó, nos hizo nacer de nuevo, sino que puso su naturaleza y nos engendró como hijos y puso su genética en nosotros. Y hoy día tenemos su ADN, tenemos su naturaleza. ¿Cuántos saben eso? Y eso quiere decir que, como dice el versículo tan conocido, que si alguno está en Cristo, ¿cierto?, nueva criatura es. Y algunas cosas pasaron, ¿no? Siempre lo digo mal. Y dice que las cosas viejas pasaron y todas fueron hechas nuevas. Y cuando la palabra dice todas, quiere decir todas. Qué profundos estamos. Así que todo nuestro pasado ha quedado atrás. Nada de eso puede definirte. Y puede hoy día entrar por esa puerta y quizás está entre nosotros o somos uno de nosotros quien ha tenido un pasado, no sé, más difícil, más horrible, más oscuro. Y hoy día podemos ser totalmente santificados para el Señor y no ser definidos por ninguna experiencia de nuestro pasado, porque la palabra dice que fuimos engendrados y que hoy tenemos una nueva vida y tenemos una nueva naturaleza en nosotros. Amén. Donde cuando nacemos de nuevo, todo lo viejo queda atrás y comienza esta nueva vida. Y en esa cruz el Padre acabó con todo lo que éramos y con toda la herencia natural y de maldición que traíamos desde Adán hasta nuestros padres naturales. ¿Cuántos creen eso? Y mire lo que dice la Escritura. Si lo puede buscar ahí en el libro de Colosenses, en el capítulo 2, y vamos a leer los versos 14 y 15. Dice: Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, y la quitó de en medio clavándola en la cruz, y despojó a los principados y a las autoridades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Dios acabó con toda la herencia de la vieja naturaleza, que Dios acabó con todas las maldiciones generacionales que había en nuestra vida, que Dios en esa cruz acabó con todos los planes que las tinieblas tenían para nosotros. Amén. Cuando usted va al médico, normalmente le dicen, ay, su familia, y tiene su papá alguna enfermedad. Y hay muchas enfermedades que se transmiten a través, ¿cierto?, de la genética, la diabetes, el cáncer y tantas cosas que son
hereditaria o venimos de familias a veces destruidas y eso se va repitiendo de generación en generación y son maldiciones, son planes de las tinieblas que tenía en contra de nosotros, pero que la palabra dice que el Señor acabó con ellas en esa cruz. Amén. Así que todo plan diabólico ya no tiene ningún poder y ninguna autoridad sobre nuestras vidas, porque la palabra dice que Él anuló el acta de los decretos que nos era contraria, que la clavó en esa cruz y que triunfó sobre todas las tinieblas que tenían planes perversos para nosotros. Y como ya no somos eso a quien el diablo quería destruir, porque hay una nueva genética, la genética del Padre en nosotros. Amén. Así que no sé si usted puede levantar su mano allí y declarar: ninguna maldición puede alcanzarme. Ninguna enfermedad generacional va a alcanzarme. Ninguna de las maldiciones, de los planes de las tinieblas que destruyeron a mi generismo de nuestros padres, ni todas esas hábitos, mala vida, todas esas cosas, nada podrá tocarnos, porque esa naturaleza ya no nos pertenece. Hay una nueva genética en nosotros, la genética del Padre, una nueva simiente en la cual hoy somos bendecidos con toda bendición espiritual. En el nombre de Jesús, Señor, nada de eso tiene poder sobre nosotros. Lo creemos y lo confesamos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Soy nueva criatura, declárenlo en esta tarde ya. Somos una nueva criatura en el Señor. Primera de Pedro 1:23 dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece en nosotros. Teníamos una simiente corruptible, una naturaleza caída, imperfecta, caduca, pero dice que renacimos en esta naturaleza, la naturaleza de nuestros padres. Y como es el Padre, son los hijos, porque hay una impronta, ¿cierto?, que se traspasa a través de ese material genético, no solo en lo físico, usted sabe, también en el carácter, en muchas características que no podemos ver. También ahí se escucha, se transfiere la naturaleza del Padre. Y como nos ha ministrado el Señor en estos días, esa voz del Padre que declara sobre el cielo: eres mi Hijo amado. Amén. Y ahí está nuestra identidad y eso es lo que nos define. Hay un salmo que me gusta mucho, que es el Salmo 139. Y en el capítulo 16 de ese salmo dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Así que en el libro de Dios, que fue escrito, improntado sobre cada célula en nosotros, fue traspasado el ADN del Padre, y todo lo que Él planeó en la eternidad para nosotros es lo que hoy día somos en el Señor, es lo que hoy día nos define, es lo que define nuestra identidad. Creo que esta es una de las cosas que más afecta a nuestra sociedad, los adolescentes, cuando empiezan a definirse, a encontrar su identidad. Pero qué maravilloso es poder ser resueltos en el Señor. No sé si usted ha visto de pronto redes sociales y algo golpea nuestro corazón cuando vemos gente con una mentalidad tan corrompida por las tinieblas, donde creen ser otra cosa que son. Amén. Su ADN natural dice que son una cosa, pero no sé si usted ha escuchado transespecie y personas que creen que son perros, chanchitos, se operan, caminan en 4 patas y viven en un ambiente tal cual como animales. Y de verdad que uno dice: Señor, o sea, es el engaño de las tinieblas, porque hay una cosa que fue improntada en nosotros y el sufrimiento interno que tienen esas personas porque no conocen su identidad, porque fueron creados de una manera, pero hay un engaño en sus mentes y en sus corazones que los tiene atrapados y que no les permite ver
la creación hermosa del Señor en cada uno de ellos como creación de Dios. Así que los padres improntan su genética en los hijos y son tan determinantes en la identidad de los hijos. De hecho, hay estudios que hablan de que la identidad sexual de los hijos es definida por los padres y no por las madres. Y se dice que esto ocurre porque el padre tiene un nivel de trato con un hijo muy distinto de como lo hace con una hija. Y esto coopera muchísimo en la definición de esa identidad. Y desde allí nosotros podemos entender dos cosas. Primero, la responsabilidad que tenemos con los hijos naturales que el Señor nos ha dado. Amén. Padres y madres que no debemos abdicar nuestra responsabilidad sobre ellos. No solo preocuparnos del colegio, prepararlos para esta vida, sino prepararlos para lo más importante, para una vida que va a ser eterna. Amén. Y allí debemos ser guiados por el Señor en su sabiduría para hacerlo, porque no hay algo que corrompa más nuestras generaciones, y es que nosotros hablemos algo y vivamos otra cosa en nuestras casas. Amén. Así que esta palabra y esta vida que hemos recibido tiene que ser una realidad para nosotros en todos los ámbitos de nuestra vida. Y cuando nuestros hijos comiencen a crecer y a cuestionar algunas cosas, van a ver que lo mismo que nosotros adoramos acá, lo mismo que confesamos, la misma palabra que escuchamos, que agradecemos, es lo mismo que implantamos en nuestra casa, es lo mismo que hacemos en todos los ambientes en los que estamos. Van a ver que esto es una realidad para nosotros y también van a anhelar vivirlo. Amén. Dios está restaurando eso en nuestras casas, Dios está restaurando eso en nuestras generaciones, y hay una responsabilidad inmensa de todos nosotros los que tenemos esta vida de poder vivir esta palabra. Amén. Y mientras pensaba en esto, hace algunos días atrás, el Señor me hacía pensar en esto de la impronta de los genes del Señor, que hay otra variante allí en la genética, que es el ambiente. Amén. Usted sabe, o no sé si lo sabe, no tiene por qué saberlo, pero uno trae un ADN, una impronta, lo dijimos recién, en cada célula de su cuerpo, pero eso no es absolutamente determinante, porque eso interactúa con el ambiente. Y no se sabe cuál es el porcentaje, yo leí que pudiera ser incluso la mitad, ¿cierto?, de que esos genes al interactuar con el ambiente hacen que esa vida tenga ciertas alteraciones, pudiéramos decir, favorables o desfavorables. A ver si lo explicamos mejor con un ejemplo. Pero eso es la epigenética, que estudia cómo los factores ambientales pueden influir en la expresión de los genes sin cambiar la secuencia del ADN. Y experiencias como el estrés, la alimentación, la exposición a toxinas, a un determinado ambiente, puede activar o desactivar ciertos genes afectando el desarrollo y el comportamiento. Se lo leí mejor para que pudiéramos asegurarnos de decirlo de la manera correcta. Así que los genes interactúan con el ambiente, y creo que desde aquí también podemos entender una verdad espiritual, porque la expresión de los rasgos de una persona no solo es el resultado de estos genes, sino de la interacción con su entorno. Y hay muchísimos estudios donde siguen la vida de gemelos idénticos que se crean en ambientes distintos, porque por ahí han podido descubrir de cómo compartiendo exactamente el mismo ADN, pero viviendo en condiciones totalmente distintas, hay variaciones en relación a su personalidad, en relaciones a enfermedades que puedan desarrollarse sobre su cuerpo, etcétera, etcétera. Y en un ejemplo muy sencillo lo pudiéramos decir en una semilla de palta, que es el cuesco de la palta, ¿cierto? Su semilla. Y esa semilla tiene todo el material genético para desarrollarse como una palta de determinadas características, con un color, ¿cierto? Con un tamaño, sabor, etcétera. Pero que usted plante esa semilla en Punta Arenas o en Arica, no va a ser lo mismo que si usted lo planta en la zona central del país, donde hay un ambiente favorable
que necesita esta semilla para poder reproducirse con todas sus condiciones. No sé si me explico. ¿Sí? Amén. Gracias, Señor. Así que hay elementos en nuestro ADN como nuestra contextura física, predisposición a ciertas enfermedades que pueden ser favorecidas o desfavorecidas a través de los hábitos, por ejemplo, ¿cierto?, alimenticios de una familia, etc. Así que la vida está influenciada por el ambiente, o dicho de otras palabras, necesita de un ambiente propicio para crecer y para desarrollarse. Y esto, si lo llevamos a un plano espiritual, podemos entender que la vida del Señor también necesita un ambiente propicio para crecer y para transformarse en todo lo que Dios determinó para nosotros. Lo vemos tan claro en la parábola de la semilla y de las distintas tierras, ¿cierto? Cómo puede o no llegar a su potencial por condiciones del ambiente en el que es puesta esa semilla. Así que la vida tiene en sí misma un potencial para desarrollarse, pero el ambiente puede también ser determinante para eso. Así que la pregunta hoy día sería, ¿cuál es el ambiente propicio para que la vida crezca, para que la naturaleza de Dios se exprese en plenitud en nosotros? ¿Se va entendiendo? Lo veo con cara de duda. Pregúntale al del lado. ¿Sí? Ya, gracias. Así que hasta aquí dijimos que somos hijos de Dios, que fuimos engendrados por Dios y que la vida requiere de un ambiente, ¿cierto?, propicio. Así que si Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos, Dios nos puso en una familia y no podemos ignorar que tenemos hermanos. ¿Cuántos saben eso? Mira a su alrededor. Así que si Dios es el Padre de todos nosotros, eso nos une a cada persona que está sentado aquí en esta mañana y a los que están en muchos lugares también del mundo, quizás reunidos en un día como hoy o en otros días. Y conformamos la familia de Dios. Amén. ¿Sabía usted que tenemos una familia? Y esa familia coexiste y habita en la casa del Padre. Mire lo que dice en 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Así que, ¿cuál es la casa de Dios? Según este versículo que leímos acá, la iglesia. La iglesia es la casa de Dios. Amén. Es la casa de los hijos. Es el lugar donde nosotros pertenecemos. Es el lugar donde nosotros podemos vivir esta vida de común unión con el Padre y todos nosotros siendo también una gran familia de Dios. Y así que, como quizás el Señor nos ha venido hablando estas semanas acerca del Padre y cómo tienen que caer tantos argumentos en nuestra mente o concepciones naturales que teníamos acerca del Padre para poder entender y disfrutar de la paternidad de Dios, quizás también hay muchos argumentos que tienen que caer en nuestra mente, muchas experiencias previas acerca de la familia y acerca de los hermanos en la fe. Amén. Amén. Porque la iglesia es la familia de Dios y es el ambiente donde crece la vida. Amén. Las casas iglesias, el congregarnos, es fundamental para que podamos experimentar la expresión de la naturaleza del Padre en nosotros. No sé si puedes mirar al que está a tu lado y decirle, no hay vida fuera del cuerpo. Amén. No hay vida fuera del cuerpo. Si usted se corta un dedito, la anulamos al tiro, pero si llegara a pasar algo así, ese dedo puede sobrevivir
muy poco tiempo fuera de su cuerpo, ¿verdad? Porque solo puesto aquí, pegado al cuerpo, es donde va a recibir todo lo que necesita para estar vivo, para que esté, ¿cierto?, pegado en él. Pero si hay algo de nuestro cuerpo que se separa, inmediatamente deja de recibir la vida, deja de recibir los nutrientes, el oxígeno y todo lo que pudiera necesitar ese miembro para que pueda seguir viviendo. Amén. Así nosotros también. No hay vida fuera de la iglesia, no hay vida fuera del cuerpo. No es yo y mi padre en mi casa, en algún lugar del planeta aislado. Es una vida corporativa. Amén. Es una familia, es una iglesia, es una sola unidad, el cuerpo de Cristo, donde Él es la cabeza y nosotros somos todos miembros los unos de los otros. Y es allí donde está el fluir de la vida. Ahí es donde se expresa el Señor. Y si nosotros miramos con ojos naturales, quizás veamos personas, veamos errores, veamos gente. Pero si vemos con los ojos de nuestro espíritu y se nos revela lo que es la iglesia, lo que es la familia del Padre, vamos a ver cómo nos necesitamos unos a otros para ser nutridos mutuamente, para seguir creciendo. Por eso en Efesios 5 creo que dice, hasta que todos lleguemos, amén, a la medida de la estatura de un varón perfecto conforme a Cristo, amén. Todos vamos a llegar a medida que estemos unidos unos a los otros, a medida que podamos permanecer. Yo siempre digo, usted no necesita esforzarse por crecer, usted no necesita hacer nada. Nosotros tenemos una hija que va a cumplir esta próxima semana 2 años y ella no necesita esforzarse, no tenemos que nosotros tirarle las piernas para que crezca, no necesitamos colgarla ni hacer nada específico. Ella tiene la vida y por lo tanto mientras esté sana va a crecer, pero tenemos que sí como padres cuidar el ambiente en el que esa vida se desarrolla, debemos cuidar que sea nutrida, que reciba lo que necesita, que permanezca bajo el ambiente de la casa, de la familia, es el ambiente propicio para la vida, amén. Así que si pretendemos crecer o poder desarrollar todo lo que el Señor tiene para nosotros, pero no estamos unidos al cuerpo, no hay esperanza, amén, para nadie que quiera hacer eso. Así que debemos amarnos y estar unidos en amor, como dice la palabra, los unos por los otros, porque somos miembros, como lo decía recién. Y en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 1, y la iglesia es como el arca. Usted lo ha leído ahí en los primeros capítulos del libro de Génesis. Noé construyó el arca porque todo lo que había fuera de ella iba a ser destruido, pero había solo un lugar para salvación y era el arca. Y allí había todo tipo de animales. Amén. No es que le esté diciendo es a usted, pero algo nos querrá decir el Señor. O sea, imagínese los olores que allí habían, los ruidos que habían. Imagínese, no sé, al hipopótamo haciendo sus ruidos, al elefante, no sé, los leones rugiendo. Había, imagínese, la cantidad de desechos orgánicos que habían en esa arca. Probablemente había calorcito ahí, ¿cierto? Pero era el único lugar para recibir salvación, el único lugar donde iba a ser preservada la vida. Amén. Así que la iglesia es eso, Cristo es eso, es el lugar de salvación. Y mientras nosotros podamos ver con los ojos de nuestro espíritu, no va a ser un esfuerzo, va a ser un deleite para nosotros el estar juntos. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 dice, pues tú, hijo mío, esfuérzate, en la gracia que es en Cristo Jesús. Y esforzarnos en la gracia es fluir en lo que hemos recibido, es fluir en lo que ya está en nosotros.
Así que amar no es un esfuerzo cuando tú has recibido el amor del Padre. Perdonar la ofensa no es un esfuerzo cuando tú has sido perdonado. Amén. Soltar y dejar atrás algo que hubiera podido dañarte con tu hermano no es un esfuerzo cuando lo has recibido del Señor. Amén. Porque esta vida no fue hecha para vivirla por nosotros mismos. Fue hecha para que Cristo se exprese a través de nosotros. Y esforzarnos en la gracia es permitir que el Señor fluya con eso que Él ya ha sembrado en nuestro espíritu. Amén. Así que lo que usted en su carne no puede perdonar, el Cristo que nos habita sí puede hacerlo. Amén. Así que su carne quizás no hubiera soportado esa arca. Algo parecido ocurre toda primera semana de febrero a lo mejor. En nuestros campamentos, las filas y tantas cosas, y los hermanos le sacan los vientos en la noche, y un sinfín, le pisan los callos y un sinfín de cosas. Pero nada de eso es un esfuerzo cuando tú has recibido el amor del Señor, cuando entiendes que tú has sido perdonado, cuando entiendes que la vida se va a expresar en ese ambiente, se vuelve un deleite para tu corazón. Ir a las casas de iglesia no es gravoso. Amén. Cuando lo haces con una revelación, un entendimiento de lo que está allí a nivel del Espíritu, es el fluir de vida del Señor. Es cuando entiendes que es el lugar que te conviene estar. Reunirnos en una mañana como esta, y quizás algunos recurrieron varios kilómetros por estar acá, pero no es un esfuerzo gravoso cuando entendemos lo que hay acá, lo que se imparte y cómo nos conviene estar juntos, cómo nos conviene estar en el lugar propicio donde la vida del Señor se expresa en nosotros como cuerpo, como hermanos. Amén, porque nos conviene estar unidos al cuerpo, así como los pámpanos a la vid, donde la Escritura dice, separado de mí, nada podéis hacer. Amén, porque ya cuando se te revela el Señor como Padre en tu espíritu, Él no es una opción en tu vida, Él es todo lo que tienes y no hay nada para ti fuera del Señor. Por eso David decía, ¿dónde huiré de tu presencia? Si voy al monte más alto, allí está Dios. Si voy al lugar más profundo, de ahí me traerá tu espíritu profundo. De ahí tú. No podemos escapar porque esta es una decisión que Él tomó. No necesitas sostener tu comunión con el Señor con tus propias fuerzas. No necesitas esforzarte para hacer algo. Necesitas que tu corazón pueda deleitarse en el Señor, deleitarse en el amor del Señor. Y vas a ver cómo todo lo que comienzas a hacer es un disfrute. Amén. Porque la vida del Señor y la vida de iglesia es eso, amados. Es un disfrute constante. Y yo me confieso delante de ustedes que los jueves, los martes hacemos casa iglesia en nuestra casa, así que ahí el afán del día es el aseo. El aseo, que los hermanos encuentren todo más o menos. No siempre lo logramos tanto, pero yo confío en que no se fijan. Eso espero. Pero los jueves salimos de la casa y más de 30 kilómetros, y ustedes saben, tenemos una hija pequeña, así que ahí es como la dinámica, la llevamos, nos la llevamos, está un poco cansada ella a esa hora de la tarde, y reconozco que a veces está más el compromiso de estar, no es algo que me pregunto, voy a ir o no voy a ir, porque son decisiones que se toman antes. Amén, usted no las toma por su estado de ánimo, si está cansado o no, hay cosas que uno tiene que decidir antes. Así que en ese momento simplemente usted va porque ya es una determinación en su corazón el estar allí. Pero volvernos, hermanos, el camino para allá, silencio total en el auto, vamos como cansados muchas veces del día, después del trabajo, los quehaceres. Pero la vuelta, hermano, es otra cosa. Hablamos como papagayo. ¡Ay, qué hermoso! Y lo que comentó el hermano. Y viste, hoy los chicos lo que están viviendo. Y es un gozo. El cansancio a usted se le va. Es un renuevo en su corazón. Amén. Es un deleite. Porque todo lo que usted hace afuera, hermano, le cansa, le desgasta. Pero lo que hacemos en la iglesia, el fluir de vida en Él, es un disfrute. Es un renuevo constante. El Señor renueva nuestras fuerzas allí.
Así que el que no ha ido a la casa iglesia, ahí va a estar Bastián y Yael al final. Usted tiene que estar allí. Amén. Ahí está todo pasando. Dígale al que está al lado. Está todo pasando, dígale, en las casas iglesia. Estamos creciendo juntos y eso es maravilloso. Así que el amor y la coinonía que podemos experimentar allí es hermoso. El día viernes nosotros estuvimos tomando oncecita con un matrimonio de las casas iglesia. Y no sé si a usted le pasa, pero usted como que los hermanos, es como que los conociera de toda la vida, los siente como su familia, como que, ¿cierto? El amor, los abrazamos, no los queremos soltar y compartimos tecito. No, hoy día los chiquillos, el día viernes, y nos contaban cómo habían llegado y esas cosas. Hermano, habían llegado en febrero. Y yo parece que los conocía de toda la vida. Te sientes como sentada con gente que es literal de tu familia. Y eso solo lo hace el Señor. Amén. Porque compartimos una misma vida. Y mire lo que dijo el Señor en Mateo 12, versos del 46 al 50. Dice, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Le dijo, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él, le decía esto, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Amén. Los lazos espirituales, lo que Dios une a nivel de nuestro espíritu, se vuelve mucho más poderoso y trascendente y determinante en nuestra vida. Amén. Así que es allí donde nos conviene estar. Primera de Juan 5:1 dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo el que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. El que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Y ahí está hablando, ¿cierto?, de nuestros hermanos, de aquellos que comparten la misma naturaleza con nosotros. Y mire lo que dice Juan 2, del 9 al 11. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Amén. Está más claro que echarle agua al versículo, ¿cierto? Quien no ama a su hermano, quien aborrece a su hermano, dice que no ha experimentado, ¿amén?, la vida, dice que está en tinieblas. Nos va quedando poquito tiempo, pero vamos a ir muy rápido por acá. Lo que produce el Señor a través de la vida de hermandad, amén, en la iglesia. Hebreos 10, 24 y 25. Somos estimulados en amor y también somos exhortados a través de los hermanos. Dicen, considerándonos unos a otros para estimularnos al amor, a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Amén. Así que usted cada vez que no vea a su hermano acá, que no lo vea en la casa iglesia, usted estimúlele en amor, exhórtele en el Señor, porque somos familia y eso hacen los hermanos. Gálatas 6:2 dice que hay una carga compartida con nuestros hermanos, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Y en el ambiente de nuestras casas iglesia, un ambiente mucho más pequeño, por supuesto, que una reunión como esta, podemos compartir nuestras cargas, podemos orar los unos por los otros, podemos abrir el corazón, amén, podemos testificar de lo que el Señor ha hecho y gozarnos todos juntos. Se produce esta interacción tan maravillosa de la vida.
Hay una fortaleza mutua con los hermanos. Esto está en Santiago 5:16. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad los unos por los otros para que seáis sanados, porque la oración eficaz del justo puede mucho. Hay vida y hay edificación en las casas. 1 Tesalonicenses 5:11. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Así que nos conviene estar en la iglesia, nos conviene estar en el ambiente de la casa. Amén. Hay estudios que hablan de que somos el resultado de las 10 personas con las cuales pasamos más tiempo. ¿Había usted escuchado de eso? Así que hay un gran poder de influencia sobre con quién nosotros nos estamos relacionando, con quienes estamos pasando nuestro tiempo. Y miren lo que dice en 2 Corintios 6, 14 al 18. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré a vosotros por padre, y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén. Está muy claro el versículo, pero tampoco quiere decir que cortemos absolutamente toda relación, porque también es la manera en que nosotros testificamos lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Lo que debemos de resguardar es donde nosotros estamos siendo influenciados, de quién estamos recibiendo, amén, de qué nos estamos permeando, dónde estamos abriendo nuestro corazón, donde nosotros estamos, ¿cierto?, poniendo nuestro propio corazón. Y eso dice la palabra, que debemos cuidar el ambiente, porque somos luz, dice el Señor. Así que procuremos pasar tiempo con la gente que nos bendice, con los hermanos, con la familia del Señor. Amén. Con los hijos que comparten esta misma genética en nosotros. En Hebreos, si me puede acompañar un momento, capítulo 11, verso 24. Y aquí habla de la definición que nos trae el saber en nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Porque usted puede escuchar eso desde acá y puede ser una verdad instalada solamente en su espíritu, pero esa verdad tiene que, perdón, en su mente, pero esa verdad tiene que ser una realidad revelada para nosotros. Dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Cuando está la vida del Señor en nosotros, cuando discernimos y experimentamos en nuestro interior que pertenecemos al Señor, también entendemos donde no pertenecemos. Amén. Entendemos lo que no nos conviene. Entendemos que no vamos a encontrar nada bueno para nosotros en los lugares incorrectos. Y eso Moisés lo sentía dentro de él. Por eso dice que él rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Y esa era renunciar a una vida llena de privilegios, era ser parte de la familia real del imperio más poderoso de la época, donde tenía a su disposición todo lo que quisiera y mucho más. Pero a medida que él crecía, había algo que lo carcomía en su interior, había algo que clamaba dentro de él y era su identidad de hijo. Él sabía dentro de él a lo que pertenecía.
aunque por dentro se viera como un egipcio y se pintara de esa manera y usara las ropas que usaban los egipcios y se sentara en su mesa y comiera su comida, había algo en su corazón que lo estaba llamando tan profundamente a salir de ese lugar para abrazar la identidad de lo que él era, parte de la familia, del pueblo de Dios. Amén. Así también en nuestro espíritu hay una identidad tan definida que nos va a llevar cada vez más a también ser definidos externamente por cosas que debemos de cortar en nuestra vida, lugares que debemos dejar de frecuentar y donde debemos de ser afirmados en nuestra identidad como hijos del Señor. Amén. Y por último, vamos a ir bien rapidito por esto. Al principio hablamos que habían dos elementos, ¿cierto?, que se expresaban para que alguien fuera padre o hijo, y dijimos que era la genética, ¿cierto?, y la legalidad. Y eso lo leímos en un versículo al principio cuando dice que Dios nos dio el poder para ser sus hijos. Y eso quiere decir que nos legitimizó, no sé si estará bien dicho, pero se entendió, como sus hijos. Es un derecho o una autoridad otorgada por Dios. Es una potestad que implica un cambio legal y relacional para que nosotros podamos ser, y nos otorga una posición legal. Y dentro de eso, de esa posición legal como hijos de Dios, implica que todo lo que es del Padre nos pertenece. Y eso lo dice la Escritura en Romanos 8:17. Y si somos hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y en otra versión dice, y como somos sus hijos, tenemos derecho a todo lo bueno que Él ha preparado para nosotros. Todo esto lo compartimos con Cristo. Así que si somos hijos legalmente de Dios, también somos herederos. Amén. De toda la riqueza que el Señor tiene. Y cuando usted piensa en eso, no sé qué se imagina, metales preciosos, no sé, un rubí en su mano. Pero el Señor nos dio lo más grande que Él podría darnos. Amén. La vida de su Hijo. Y en el libro de Romanos dice que juntamente con Cristo el Padre nos dio todas las cosas. Así que nuestra herencia y nuestra porción es Cristo mismo, donde son saciadas todas nuestras necesidades, todo lo que usted y yo pudiéramos necesitar, anhelar, ¿cierto? Viene y está incluido en el Señor. Así que ahí tenemos una herencia en Dios y tenemos absoluto acceso a la paz, a la plenitud, al disfrute, al descanso. Todo nos dio en Cristo nuestro Padre. Amén. Así que si usted hoy día está pasando por un escenario de aflicción, de prueba, de dificultad, de enfermedad, de alguna situación difícil, eso no es su herencia. Amén. El Señor nos lleva por procesos, es verdad, ocurre, pero esa no es nuestra normalidad. Amén. No se acostumbre, va a ser solo un poco de tiempo, dice la palabra. Amén. Y vamos a ser llevados a seguir disfrutando la vida de Cristo en nosotros. Así que todo lo que no pertenece a esta herencia va a ser rechazado de nuestra vida. No nos vamos a acostumbrar a eso porque somos hijos del Señor y todo lo que Él tiene para nosotros lo vamos a experimentar por medio de Cristo Jesús. Amén. Así que las demás situaciones son transitorias en nuestra vida para que podamos experimentar el disfrute completo de ser hijos del Señor. Y esto sí que es lo último, porque aunque no lo crea, estoy resumiendo con todas mis capacidades. Un padre siempre prepara a un hijo, ¿cierto?, para un futuro. Usted cuando cría a sus hijos, ¿cierto?, y todo lo que le enseñamos y hacemos por ellos, nos estamos preparando porque sabemos en realidad que necesitamos darle las herramientas,
preparar el camino para que un día sean grandes, ¿cierto? Usted envía a su hijo al colegio porque un día va a ser un adulto y necesita prepararse para eso, si no quizás lo dejaríamos en la camita en la mañana regaloneando. Pero sabemos que hoy día pueden ser niños, pueden ser bebés, jóvenes, pero que un día van a ser hijos maduros. Y usted sabe que los hijos son tratados por nosotros, madres, padres, dependiendo la edad que ellos tengan. Y en la casa iglesia yo les contaba a los hermanos, ellos se reían, pero no, yo también. Que la Maitecita, ¿cierto? Casi a las puertas de sus 2 años, de repente me da unas cachetadas, hermano, pero suenan así, pero llenitas. Y yo sé que eso es producto de su sistema neurológico, que no está desarrollado, que no tiene las capacidades todavía para comunicarse de la manera adecuada. Y mientras tanto le voy enseñando y le digo que no se hace, ¿cierto? Aunque por dentro me río porque... Pero si el Danielito, que tiene 13, hiciera lo mismo, eso no sería para nada chistoso. Así que nosotros somos hijos de Dios y está bien que algunos han llegado hace poquito, ¿cierto? Y tengamos comportamientos de niños. El Señor se reirá, como nos reímos los padres con las travesuras y las cosas chistosas. Yo me río con los hermanos nuevos, ni le cuento. Un día le vamos a compartir más experiencias de eso. Pero lo que Dios espera es que seamos hijos maduros. Amén. Que podamos crecer. Porque a medida que nosotros vamos a crecer, vamos a nosotros poder recibir nuestra herencia y administrar todo lo que Dios tiene para nosotros. Cuando es un niño, dice la palabra, que se actúa como niño, pero no es normal quedarse allí, amén, sino que hay que crecer. Y en Gálatas 1, que no lo voy a leer completo, Gálatas 4, del 1 al 7, dice que entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, que aunque es señor de todo, está bajo tutores, ¿cierto? Y no administra nada. Así que a medida que usted va siendo un hijo maduro del Señor, podemos administrar la herencia, podemos administrar todo lo que el Padre nos ha dado, podemos nosotros cooperar con el Padre en los negocios del Señor. Porque un hijo maduro es quien ha dejado de perseguir sus propios intereses para abrazar los intereses del Padre. En Lucas 15 se nos ha compartido también acá cómo el hijo pródigo le dice al Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y le pide a su padre la herencia, el padre se la da y dice que sale y se la malgasta todo, viviendo para su propio placer, para su propio interés, ¿cierto? Olvidando totalmente lo que el padre, el diseño que el padre tenía para él. Pero a medida que nosotros podemos convertirnos en hijos maduros, una señal de eso es que abandonamos lo personal y podemos abrazar y estar dispuestos y disponibles para lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Y miren lo que dijo el Señor aquí en Lucas 2, 48 al 51. Dice que Jesús se había perdido en una fiesta en Jerusalén y sus padres lo buscaban por todos los lugares y lo encontraron en el templo. Y cuando lo encontraron, Él le dijo, ¿no saben que en los negocios de mi Padre me conviene estar? Amén. Porque cuando se te revela que tú naciste para el Señor, que Dios es tu Padre determinado desde antes de la fundación del mundo, ya sabes que naciste para administrar y para hacer los deseos del Padre para ti. Amén. Y como dijo el Señor, nos es necesario, nos conviene estar, porque solo un hijo maduro puede representar a su Padre. Jesús dijo, el que me ve a mí, ve al Padre. En Juan capítulo 1 dice, al Padre nadie le vio jamás, pero el Hijo, el unigénito del Padre, el que está en el seno del Padre, o sea, recostado aquí sobre el pecho del Señor, dice que Él le ha dado a conocer. Así que solo los hijos que tienen un nivel de intimidad con el Señor,
un nivel de disfrute de su paternidad. Solo ellos pueden revelar al Padre, solo ellos pueden dar a conocer al Padre. Amén. Quien conoce a su papá. Y dice que aquí estaba el Señor en el seno de Dios, en ese ambiente de tanta cercanía, de tanta comunión. Allí nosotros también podemos hoy día manifestar al Padre, podemos darlo a conocer y podemos representarlo, porque ese es el deseo del Señor, que podamos ser administradores de todo lo que el Padre ha puesto en nuestras manos como hijos del Señor. Amén. Así que le voy a invitar a que se pueda poner en pie y podamos agradecer, podamos orar en esta tarde. La palabra dice que hemos recibido una herencia que es incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Y esta herencia que es eterna es lo mejor que nos puede pasar, que nosotros podamos vivir para los asuntos del Padre, que podamos abandonar todo lo que era personal para ser hijos maduros, hijos confiables para lo que el Señor tiene para nosotros. Amén. Y sé que en este tiempo el Señor está obrando poderosamente en nuestros corazones para que podamos abrazar nuestra identidad como hijos del Señor, podamos abrazar la iglesia como la familia en la que el Señor nos ha sembrado para crecer, para manifestar la vida, y porque allí habrá una expresión de la plenitud de la genética del Padre sobre cada uno de nosotros, sus hijos. Padre, queremos agradecer y celebrar en esta tarde la voluntad que tú has tenido, Señor, para llamarnos sin que haya una voluntad humana involucrada en esto, sino como dice tu palabra, Señor, según el puro afecto de tu voluntad. Y nos diste el poder para ser tus hijos. Nos engendraste, Señor, para un nuevo nacimiento y nos has dado una vida nueva que podemos hoy día disfrutar en el cuerpo, en la iglesia. Te voy a invitar que puedas venir acá adelante a orar, y si quieres tomar las manos de tus hermanos y agradecer al Señor en esta tarde, porque el fluir de su vida en medio de nosotros es lo que nos ha preservado la vida del Señor. Gracias, Padre, porque tenemos una casa, tenemos un Padre, tenemos una familia, tenemos hermanos, nos han puesto en un ambiente, Dios mío, ideal, propicio, en que tu vida pueda crecer en nosotros, en que podamos deleitarnos, Señor, en lo que tú estás haciendo, porque tus planes son maravillosos para nosotros y queremos menguar todos los días para que tú crezcas en nosotros, porque no es compatible, Señor. Nuestra propia vida no puede coexistir con lo que tú tienes para nosotros. Y hemos decidido, Señor, abandonar lo personal para ir en pos de tus planes maravillosos para nosotros. Gracias, Señor, por esta vida gloriosa. Toma la mano de tus hermanos allí y agradece a Dios, agradece un momento por la iglesia, por los hermanos. Agradécele un momento al Señor por esta familia de Dios, porque quizás tantas veces hemos mirado con nuestros ojos naturales, pero si miramos a través de los ojos del Espíritu, podemos ver tanta gloria del Señor, tanta riqueza en nuestros hermanos, en la gente que Dios nos ha asignado para crecer juntos. Y es un tiempo de volvernos, como el Señor nos ha hablado, con un corazón de honra a la iglesia, al cuerpo del Señor, porque entendemos que es su vida expresándose en cada uno de nosotros. Gracias, Padre. Gracias.
Gracias, Señor, porque tu vida está creciendo en nosotros. Gracias porque ha sido guardada en este ambiente de la iglesia. Gracias porque todo lo que éramos ha quedado atrás. Gracias porque nuestra vieja naturaleza ha sido sepultada, Señor, ha sido clavada en esa cruz y sepultada juntamente con el Señor. Y hoy podemos disfrutar de la vida nueva, de la nueva familia. Hoy podemos disfrutar, Señor, del deleite de estar en ti. Gracias.